Me notifican si ya está grabando, por favor. ¿Le sale que estamos grabando ya? No. Vamos a ver, porque yo le di. Y mira, dice pausar la grabación como si está grabando. Aquí me aparece que está grabando, ¿sí? Ahora sí. Ah, es que el internet está lento. Vamos a apagar el video para que la voz se pueda escuchar bien. Está lento, lento mi internet también, pero nos vamos en gloria. Ok, vamos a compartir entonces la pantalla. Me notifican si se ve la pantalla, ¿verdad? Se está compartiendo ahí. Sí. Excelente. Jairo, se aprendió sus palabritas ahí, ¿verdad? Yo sé que usted estuvo repasando toda la semana. Bueno, Ay, vamos a ver vamos a ver cómo salimos de esto. Vamos a ver si estas 2 horas pasan rápido. Bueno, vamos a iniciar. Exégesis judía antigua. Realmente es un análisis de la historia, de la interpretación. Esta plantilla la encontré hecha, por eso voy a hacer una salvedad conforme a la información que tiene. Un análisis de la historia de la interpretación bíblica comienza por lo general con la obra de Esdras a su regreso del exilio babilónico. El pueblo de Israel pidió que Esdras les leyera del Pentateuco. Sabemos que para el rabinismo judío realmente inicia la historia de Esdras o el tiempo de Esdras, inicia en el siglo II antes de Cristo, no para el tiempo de Esdras. O sea, debemos tener claro que debemos reconocer que Esdras dio grandes aportes e inclusive los primeros, digamos que él dio los pininos del inicio del canon. O sea que Esdras tuvo su participación de muy importante. Recuerden que a partir de ahora vamos a estar hablando, no vamos a estar diciendo el Pentateuco, sino que vamos a estar hablando de la Torá, el Talmud, el Midrash, la Gemara, la Mispa, el Misna, es decir, todo lo que tiene que ver con la literatura y los escritos hebreos y judíos. Claro, en el caso del Nuevo Testamento y en los primeros siglos después de Cristo. O sea, todo, por eso van a escuchar durante el transcurso de la clase de esta semana y la próxima que utilice la palabra Torá, Gemara, Talmud. Si en algún momento usted se le va de un pronto a qué parte que me estoy refiriendo con esa palabra de la Torá, si es al Pentateuco, entonces no tenga miedo de decir, profe, acuérdese, recuérdeme, la Torá es el Pentateuco, es Moisés, y por ahí le vamos haciendo las aclaraciones del lugar. Exégesis en la profecía hebrea y exégesis en la poesía hebrea. Podemos iniciar, digamos, diciendo que debemos tomar en cuenta todas las características, las particularidades de este género bíblico, la poesía, ¿verdad? La profecía, saber cuáles son las cosas que la hacen diferente, que la hacen particular de este género profético. Vamos a empezar, como esta plantilla tiene 2 lados, vamos a enfocarnos primero en un lado y luego en el otro, para así poder dar las informaciones de manera correcta y no se me vayan a ligar todo eso y de muchas informaciones una de la otra, sino que vamos a ir, como dicen por ahí, en el orden. Primero vamos a enfocar lo que es la profecía hebrea y luego hablaremos de lo que es la exégesis en la profecía, en la poesía. Primero en la profecía y luego en la poesía. Bien, importante considerar algunas características muy particulares del género profético. Conocer la metodología para la profecía, analizar el texto, reconocer las cuestiones o las figuras retóricas, considerar lo que es la perspectiva profética en el análisis del oráculo,
del ABC, del que se conoce como el ABC. Oráculo, lo vamos a ver más adelante, pero le puedo decir que es sinónimo de profecía. Debemos analizar el texto, reconocer cuestiones de la figura retórica. Si usted no sabe lo que es una figura retórica, usted agarra su bolígrafo o su lápiz, o si está tomando nota en un dispositivo electrónico y se pone una autotarea. Investigar qué son figuras retóricas. También debemos, la figura retórica, el mito, la prolepsis, que eso lo hemos hablado muchísimo, hemos dado la definición de prolepsis. La sinécdoque, también hay que considerarla. La metanoia, que eso es una palabra que sabemos. La prosopopeya, pero yo se la estoy diciendo, la autotarea, ¿verdad? Pero es para que tengamos, cojamos la idea de lo que quiero transmitir. Dentro de las figuras retóricas está la sinonimia, que digamos que estas son algunas de las más relevantes. Esta que he mencionado, faltan otras, pero aquí le mencioné algunas que resaltan entre todos, porque también está la metáfora, la parábola, en fin, sigan buscando por ahí la demás figura retórica. Si no la conoce, usted ya sabe, se pone una autotarea e investiga las demás figuras. Debemos también, hay que considerar la perspectiva profética en el análisis del oráculo. Le mencionaba aquí que el oráculo es digamos, un momento histórico en que Israel, donde no se hablaba de vidente, ni se hablaba de profeta. Esos términos o conceptos aparecieron luego, más adelante. Entonces, se hablaba de oráculo. Aquí estamos hablando en una transición de lo que es el Nabiín, aunque, claro está, no es, ellos no tenían una clasificación igual que la nuestra. O sea, por ejemplo, ellos, hablando de los judíos, incluían el libro de Josué, como ellos lo tenían en una parte. Denme un momentito, esto se me está, creo que se quedó como frisada la pantalla. Si en algún momento ustedes ven como que no cambia, me dejan saber, porque como esto está como un poquitico lento, pero bien, vamos a ir haciéndolo que nos ayude. Para conocer la metodología de la profecía, ¿verdad? De la exégesis en la profecía hebrea, debemos estudiar varias cosas, reconocer los párrafos, identificar las posibles irregularidades que existan, o sea, esos detallitos, ¿verdad? Hay que tomarlo en consideración para determinar el pasaje que es provisional. Sería bueno, los judíos consideraban algunos libros como profetas y nosotros no. Por ejemplo, ellos tienen a Josué dentro de la clasificación de los profetas anteriores. Ellos le llaman profetas anteriores y profetas posteriores, a lo que nosotros le llamamos profetas menores y profetas mayores. Para cuando, si me escuchan decir profetas anteriores, entonces ya saben que me estoy refiriendo a los profetas menores. Ahora yo pregunto, ¿por qué la diferencia entre profetas mayores y profetas menores? ¿A qué creen ustedes que se deba esta clasificación? Y claro, les doy una pista o les doy, digamos, un chivito. No es por la cantidad de capítulos que tiene uno o que tiene el otro. Diga, bueno, el que tiene menos capítulo, entonces es profeta menor. Y el que tiene más capítulo, entonces es profeta mayor. No es, esa no es la diferencia. O sea, no es por eso la clasificación. Le hago la salvedad porque en otras clases que he dado, no a ustedes, sino a otros grupos, me dicen, bueno, profe, porque uno tiene menor y otro tiene mayor. Entonces, díganme ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los mayores y menores? ¿A qué creen ustedes que se debe esa clasificación?
y en el cielo habrá un silencio mayor. No, profesora, lo que pasa es que lo que siempre he escuchado era eso, no por los capítulos, sino por los versículos. Eso era lo que siempre había escuchado en relación a eso, al por qué mayor y por qué menor. O sea, Jairo, que la puse dura entonces. Sí, porque no había escuchado otra cosa que no sea esa. Ah, bueno. ¿Saben por qué? Profesora, Ajá. ¿era porque tenían más antigüedad en el servicio profético? Porque tenían más antigüedad en el servicio profético. ¿Tenían más tiempo ejerciendo? No, porque ellos hay denominados profetas menores que duraron mucho tiempo en el servicio. Y inclusive primero a unos que se consideran mayores, porque Amós, Sofonías, por ejemplo, es anterior a Jeremías, y Sofonías no se considera mayor. Y Osea duró 60 años sí, profetizando y está dentro de los menores. De los menores. Exacto. ¿Saben por qué le hago la salvedad de que no es por los capítulos? Porque Osea y Zacarías, esos dos, ¿en dónde lo tenemos ubicado? ¿En qué clasificación de profeta? Uno menos, Jeremías mayor y Osea menor. No, Zacarías. Ah, Zacarías sí también menor, Zacarías. Y Osea, ¿verdad? Sí, Osea y Jeremías mayor. Pero ellos dos tienen más capítulos, o sea, cada uno, tiene más capítulos que Daniel, y Daniel está dentro de los profetas mayores. Sí. Me doy a entender de por qué no es por la cantidad de capítulos. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen la secuencia? Sí, pero profesora, sí. Ajá. Y será, bueno, sabemos que la profecía del profeta Isaías, ¿no? Y de esos que están considerados como profetas mayores, y si no eran porque eran más antiguos, ¿no? En el servicio, podemos decir que estos hombres eran más maduros en la función, ¿o no? Estamos aquí para aprender. No, realmente no era por la madurez en la profesión que esa clasificación estaba de mayor y menor. Fíjense, lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que se llama una retrospectiva en el presente, en el sistema profético hebreo. Es decir, ellos miran más al pasado. Nosotros miramos la profecía como eventos futuros, ¿verdad? Cosas que aún no han pasado, que no han ocurrido. Pero los hebreos miran la profecía como una retrospectiva hacia el pasado. Ellos toman mucho en cuenta el pasado. Profesora. Adelante, dígame. Perdón, bendiciones para todos. No se clasificaban en mayores y menores por la cantidad de profecías que se cumplían en sus escritos. Sí, por ahí sí vamos, sierva. Por ahí sí vamos, porque para tener esa trascendencia, la clasificación se da más por la importancia del profeta, cuántas veces es mencionado en el nuevo pacto, la profecía que daba, todas las que se cumplían. O sea, hay que tener varias, por eso es la clasificación de profetas mayores y menores. ¿Cuántas veces he mencionado en el Nuevo Testamento ese profeta o la profecía que iba dando? Y también esa que usted... Sí, y esa que usted menciona también va por ahí mismo. La importancia del profeta, digamos, la envergadura de la profecía que declaraba, por así decirlo. Podemos decir, profesora, que entonces se podía clasificar por lo mucho que se menciona en el nuevo pacto y por la efectividad o el cumplimiento de
esas profecías? Yo no diría por el cumplimiento, porque supongo que se cumplieron todas. O sea, no, no tanto por el cumplimiento, sino porque tenían qué cantidad de profecía mesiánica tenía. Por ejemplo, Isaías está dentro de los profetas mayores. Ustedes saben que Isaías es el libro que contiene más profeta mesiánica en comparación con los más profecía mesiánica en comparación con los menores. Entonces, todo eso se toma en consideración. La importancia del profeta, cuántas veces he mencionado en el Nuevo Testamento las profecías mesiánicas que tenía el libro, no de cumplimiento, porque se supone que todas las profecías que daban se cumplían, porque por tal razón el profeta, si no se cumplen las profecías que da, entonces no es profeta según las escrituras, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ¿Recuerdan? Claro, Correcto. O sea, que no tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, más bien con la... Ajá. Sí, podríamos, lo que, o sea, escuchándolo, lo que entiendo también es que no por el cumplimiento, porque se supone que debían de cumplirse todas, sino por la importancia. Porque, por ejemplo, la profecía de Isaías tuvieron mucho mayor importancia, por ejemplo, que la de quién, Abacún, por ejemplo, vamos a por mencionar a alguien. O sea, las profecías trascendieron más y fueron de mayor impacto de Isaías, porque involucra cosas como, por ejemplo, de toda la época, porque Isaías incluye hasta cosas que tienen que ver con el milenio, incluye profecía mesiánica, que Abacú no lo hace. O sea, que por ahí también entiendo que debe andar el asunto. Sí, pero vamos a descartar la parte del cumplimiento, porque se supone que todas debían cumplirse, se cumplieron en su momento. Descartemos la parte del cumplimiento. Tomemos en consideración los demás datos. El profeta, el tiempo en que profetizó, cuántas veces se menciona en el nuevo pacto, o sea, la tanta mención, la trascendencia que tenía el profeta. ¿Me va a entender? Porque profecías debían de cumplirse. Las profecías mesiánicas, ¿qué tantas profecías mesiánicas tenía o contenía el libro? Bien. Isaías fue de la profecía mesiánica. Sí, sí. Isaías es el rey. Isaías es el rey de la profecía mesiánica. Bueno, a Isaías le dicen el quinto evangelio. Ya ustedes pueden saber. Ya ustedes imagínense que tienen la misma cantidad de capítulos que la Biblia de libros. Solo el libro de los Salmos supera a Isaías en cuanto a profecía mesiánica. Solamente. Después tiene más profecía que 64 libros. Es mucho decir, ¿eh? Seguimos. Seguimos en la exégesis de la profecía hebrea. Le mencionaba que en los hebreos ellos tenían la profecía como una retrospectiva, o sea, ellos miraban mucho hacia el pasado, nosotros lo vemos hacia el futuro, y es por eso que a veces estamos leyendo libros que tienen mucho contenido profético y no lo entendemos, porque nosotros lo estamos viendo únicamente con miras hacia el futuro, a eventos del porvenir, y ellos en ocasiones lo tienen como un evento que ya pasó. Entonces, debemos de tener en cuenta, para poder entrar en lo que es la profecía hebrea, establecer los límites del pasaje a estudiar cuando vamos a hacerlo, considerando la extensión del oráculo o de las profecías, si usted le quiere llamar profecía, que son en este contexto son sinónimos. Evaluar la amplitud del contexto. Creo que tengo una plantilla con esos datos que estoy dándole ahora. Okay. Evaluar la amplitud del contexto. Debemos considerar la profecía en particular del texto que estamos hablando. Es decir, todo el contexto tiene que ver con esa profecía o el autor lo deja hasta ahí. Menciona la profecía y se va a otra cosa. Recuerden, hay escritores que son escritores, digamos, que sean proféticos o no, que hablan de distintos temas en el libro, en los libros, y en un mismo pasaje. Y eso hay que tomarlo en consideración, porque a veces estamos leyendo un pasaje o un capítulo y de repente nos encontramos con una cosa que hasta que no leemos otro libro
otra historia, no la entendemos. Decimos, ven acá, pero esto como que se sale de aquí, del contexto. Esto como que no me encaja. O tenemos que irnos, por ejemplo, a Crónicas. Recuerden tener su micrófono muteado. Yo lo voy a ayudar. Cuando se le abra el micrófono a alguno, sin querer, a menos que usted quiera hacer una pregunta, ¿verdad? Para evitar un poquito de ruido y podamos entendernos. Porque créame que esto de exégesis, con esta perspectiva hebrea, no es tan papita y tiene mucho concepto, mucho tecnicismo, que debemos de ir entendiéndolo poco a poco. Bien. Entonces, tomar en consideración, retomando la idea, tomar en consideración que hay pasajes que el profeta está escribiendo algo y de repente como que se durmió o que le hicieron un comentario y se puso a hablar de otra cosa y luego sigue escribiendo otra idea que no era la idea que seguía. Entonces, cuando estamos leyendo, cuando pase eso, tenemos que tratar de ver de dónde salta, o sea, cuáles son los versículos que no pertenecen a la declaración profética que él está haciendo, ¿verdad? Y luego lo retoma. ¿No le ha pasado eso a ustedes que están leyendo un libro de la Biblia y de repente el autor está hablando de algo y usted se encuentra con 3, 4 versículos que no tienen que ver con lo de arriba y más adelante usted dice, pero mira, este versículo tiene que ver con este? ¿Y qué pasó aquí? Porque yo veo como un salto en las ideas. ¿Le ha pasado o eso solamente me ha pasado a mí? Eso pasa prácticamente cada vez que uno lee la Biblia. Wow. Eso es normal en ella. Eso es normal. Bueno, por ejemplo, podríamos mencionar primera carta a Corintios 15. Corintios, desde el capítulo 7, está hablando del amor, de la preeminencia del amor, del hablar en lengua, de los dones, de todo eso, de que si tú no tienes amor eres címbalo resonante. Y de repente, en el capítulo 15, se empieza a hablar de revelaciones futuras. Y uno dice, ¿y qué fue? Y no era del amor y que todo lo sufre. Desde el capítulo 7 empieza a hablar de que el amor todo lo sufre, todo lo puede. Y en fin, luego habla de la lengua, que si estoy hablando lengua y no tengo amor, nada soy. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Si no, busquen la Biblia allí, porque acaso yo... Sí, amén, amén. Y de repente en el capítulo 15 empiezan a hablar de revelaciones futuras. Eso pasa. Y eso que estamos hablando aquí de capítulo, a veces pasa en un mismo capítulo de un versículo a otro. Porque hay que tomar en consideración los párrafos que se identifican con posibles irregularidades en cuanto a la transmisión del texto. Bueno, porque aquí tendríamos que irnos a distintas fuentes para saber y para poder entender, porque hay pasajes donde intervienen las glosas. Ustedes saben lo que son las glosas, que son comentarios que hacían los escritores de lo que ellos entendían, por dónde iban, y luego terminaron siendo injertadas en el texto. Entonces, a veces hay que tomar en consideración en esa transmisión o en esa lectura que estamos teniendo, irnos a diferentes fuentes. Siempre es bueno hasta tener varias versiones de la Biblia, porque a veces tú no entiendes algo en una versión que luego en la otra sí lo entiende. Hay cosas, algunas, digamos, irregularidades en cuanto a lo interlineal. Las ideas interlineales, o sea, versiones de la Biblia, determinar el tema del pasaje provisional. Cada capítulo tiene como un tema general y se va subdividiendo por los versículos. Lo han notado eso en la palabra, ¿verdad? Un capítulo general, luego esto. Deben esperar que pase la guaguita. Claro, eso no significa que el contenido de la profecía debe interpretarse tomando en consideración lo del profeta, lo de las irregularidades, tomando en consideración lo que interviene en el texto, la cultura del profeta, que tienen que ver, que hay que tomarlo en consideración. Eso no tiene que ver que nosotros vamos a interpretar la Biblia a la luz de la situación que el pueblo hebreo está viviendo. O sea, debemos interpretarla desde ahí para poder entenderla. Por eso es que hay cosas que solamente se le dijo a los hebreos en un momento, a los de Israel, para un contexto en específico. Y debemos tomar eso en consideración e ir estudiando la palabra
conforme a la situación que el pueblo estaba viviendo, para que podamos entender y también traer lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas al día de hoy, conforme a esa escritura de años, que se escribió hace un tiempo, pero que algo tiene que decirnos ahora a nosotros. Si voy muy rápido diciendo muchas cosas, me dejan saber. Antes de pasar a la poesía hebrea, quiero resaltar, darle algunos datos. Vamos aquí, en cuanto a la profecía. Como tenemos que estudiar los libros desde la situación que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo estaba viviendo, es decir, su contexto histórico, gramático, su contexto literal. En este caso, el método de Calvino es el que, digamos, nos resultaría a nosotros más provechoso. ¿Por qué? Porque es el método, en ese tiempo no existía como tal, pero en estos tiempos nosotros lo podemos aplicar. ¿Recuerdan cuál es el método de Calvino? ¿A qué se refiere? Gramático histórico o histórico gramatical. Exactamente, y un poquito de literal. Entonces, ese método para aquellos tiempos no era útil, pero para nosotros sí, para estudiar el contexto gramatical e histórico del pueblo. Y eso nos arrojará luz a nosotros en cuanto a lo que estamos estudiando. Los eventos históricos clave en los libros proféticos. ¿Recuerdan? La Biblia tiene, digamos, 17 o 18, más o menos por ahí es que andan, 17 y 18 periodos distintos, de historias diferentes. O sea, en el antiguo pacto existen más de 2.900 personajes, cada uno con una intervención dentro de la historia del pueblo hebreo. Oigan bien, más de 2.900, más de 2.900 personajes, cada uno con una historia, con una parte, con una intervención que influía y que veía las cosas de forma diferente. Entonces, esas son cositas que hay que tomarle en consideración. Robert Law, ¿le suena este autor? Déjeme ver, porque parece que tengo una plantilla, pero antes quiero escucharlo a ustedes. ¿Les suena ese autor, Robert Law, que es quien inicia en el siglo XVIII más o menos? Él inicia lo que nosotros consideramos la clasificación y los tipos de paralelismo. O sea, para enseñarnos a nosotros a interpretar la poesía hebrea. ¿Le suena ese nombre en algún momento? ¿Es nuevo para ustedes? Ya ustedes saben que lo que es nuevo, que es lo que tienen que hacer cuando escuchan algo que no habían escuchado anteriormente. Ya estamos tomando nota. Robert Law. Robert Law, así mismo. Perfecto. La poesía hebrea, como sucede en todas las expresiones poéticas, ¿verdad? Aquí es el reflejo de los sentimientos o estado psicológico del poeta. Y puede ser de cualquier índole. ¿Por qué les menciono esto? Porque recuerden que el poeta, mientras escribe, nosotros no conocemos el estado de ánimo de ese poeta. Los poetas escriben porque están tristes, porque están alegres, porque ven la lluvia, porque ven las flores, porque vieron un animal, la creación, los árboles. O sea, y eso pasa no solo en la poesía hebrea. Esto no es exclusivo de los poetas bíblicos. No. Esto es en sentido general. Todos los poetas, bueno, la gente que escribe canciones y versos, que escriben versos y eso, lo hacen con una inspiración. Y a veces escriben porque están tristes, porque lo traicionaron, en el caso de algunas canciones que no son cristianas,
porque hubo una traición. La cristiana no se inspira en la creación, en Dios, empieza a imaginar y las emociones, en fin, que todo eso, sentimientos, ajá. Que ellos también hay de traición cristiana, profesora. A Judas, que no tiene precio su traición. Sí. Judas, cierto, Judas no tiene precio su traición. Y era ciego entonces, porque no conocía el amor ni la verdad. Ve, entonces, cada poeta, cada escritor se inspira en algo para dar a notar eso. Entonces, como eso no es exclusivo de la poesía hebrea, pero sí debemos tenerlo en consideración cuando estamos leyendo libros poéticos. Ojo, aquí hay 2 libros, a ver, para que la cabecita de ustedes, a ver si le choco 2 neuronas por ahí. Vamos a ver. Hay 2 libros que no están, déjame si me permite el video. Hay 2 libros que no están dentro de la clasificación de los libros poéticos o sapiensales, así le quieren llamar, y que tienen poesía. Bueno, la Biblia está llena de poesía, pero hay 2 libros que tienen un contenido, que puedo mencionarle capítulos, contenido poético, y no están dentro de la clasificación. A ver, ¿quién me dice? Yo creo que Isaías tiene, profesora, poesía. Así me llega como la memoria. Y tiene sarcasmo también. O sea, que el sarcasmo también va relacionado al género, más o menos. Déjame hacer memoria, a ver cuál otro. Métame a Job por ahí también. Sí. No, porque Job está dentro de los sapiensales. Job está, sí. Job está dentro de los sapiensales. O poético, ¿verdad? Pero en Isaías hay de todo. Yo creo que todos los géneros literarios están en Isaías. En Isaías hay mucho. Hay parábola de todo. Sí, no, en Isaías hay de todo realmente. Ahora, pero Robert Lau, ya ustedes se pusieron su tarea, él habla de muchas formas de poesía. Él más o menos habla de lo que son los paralelismos, los sinónimos, porque se dan en la poesía, se dan mucho los paralelismos y nosotros lo leemos, lo que pasa es que no lo sabemos identificar, pero yo les voy a mencionar algunos ejemplos ahora para que ustedes digan, oh sí, profe, verdad, nosotros hemos leído eso, los paralelismos, los sinónimos, lo que son los paralelismos sintéticos. Él lo clasifica, él habla de paralelismo sinónimo, paralelismo sintético y paralelismo antitético. ¿Qué es un paralelismo? Pregunta. Y esta no es autotarea, este es para que me respondan ahora. No, es una relación entre ambas cosas. Sí, entre ambas palabras, entre 2 palabras u oraciones, donde la primera expresión, por ejemplo, contrasta con la segunda. Otras veces la primera expresión o la segunda expresión explica la primera y así sucesivamente. Pero es así como dice Melvin, una relación de palabras. Ok, vamos bien entonces. Porque hay palabritas que yo se las voy a dejar de autotarea, pero hay otras que no. Hay que saberla de una vez aquí, que ustedes están en eso fuertemente. Ciertamente, es así como ustedes dicen. Por ejemplo, el paralelismo sintético. Aquí habla de 2 palabras, digamos, opuestas dentro del mismo verso. La muerte y la vida. El amor y el odio. ¿Verdad? Que se fueron al campo un día. Ah, no, esa parte no va. Está el paralelismo antitético. O sea, aquí en el paralelismo antitético está, digamos, una pregunta y a la vez la respuesta. ¿Quién recuerda el texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo le da la respuesta. ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Quién subirá al monte santo? Y la respuesta es el limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma, cosas vanas y ta. Por ahí se va dando la explicación. Esto entra dentro de lo que es el paralelismo antitético. Y el sintético es como lo contrario y el sinónimo, ustedes saben que es lo mismo. Claro, cabe resaltar que tenemos que tener claro, quedó claro eso ahí. No es únicamente en los libros poéticos que hay poesía. La Biblia está llena de poesía. Claro, los poéticos son
netamente, valga la redundancia, poéticos. Pero desde Bereshit hasta Apocalipsis hay poesía, hay este juego de palabras. Sí. De hecho, la primera parte donde se habla de poesía en Génesis 4, cuando la Mel le habla a sus dos esposas. Ada, ajá. Sí, Ahí por el Ada verso. y Sila. Sí, Ahí donde primera vez se habla de algo poético en la Biblia. Por ahí comienza, sí. Y, no, y el primer capítulo prácticamente completo, porque tiene un estribillo. Por ejemplo, cada cierta cantidad de palabras dice, y vio Yahvé que, o Dios que era bueno. Que era y vuelvo bueno. y repito, vio Dios que era bueno. O sea, te está hablando de que hay poesía ahí. Génesis 1 es una poesía. Eso desde el libro de Génesis. Bueno, ya ustedes, miren, mencionaron Génesis 1, hay más. Melvin menciona el capítulo 4, a partir del verso 22 y 23, por ahí es que la Med habla de Ada y Sila. Pero en Apocalipsis, el capítulo 15, antes de que se empiece a desatar todos los sellos y todas las cuestiones fuertes, que los evangélicos a algunos no les gusta leerla. Ah, bueno, no es eso. Apocalipsis 15, ahí está registrado el cántico de Moisés. Esto es una poesía. Ustedes se han detenido a leer Apocalipsis 15 o lo habían tomado en consideración así. O sea, desde Bereshit hasta Gitgalú. Así, ay, miren, créanme, yo también hago mi tarea en hebreo. No crean. Uno tiene que prepararse para esta clase de hebreo. No vaya a ser que crea ustedes que estamos hablando lengua y Melvin empieza a saltar en la silla y Jairo en el trabajo. Y el siervo mueve al guía como nos va. Bueno, pero bien. Hay poesía. Pasando, digamos, por lo conocido, vamos a ver si quiere, ay, esto no quiere cambiar, yo le he dado como 3 veces, ok, quiso cambiar, gloria a Dios. La exégesis hebrea. La exégesis consta de 4 niveles de interpretación. Aquí lo que se conoce como el Pardex, conocido también por los 4 niveles de la interpretación judía. ¿Habían escuchado eso? Aquí lo bueno es mencionar, aquí están los 4 niveles, aquí en la plantilla. Lo bueno es mencionar el famoso Mateo y Hebreo, el Mateo Hebreo original. O sea, ya hay versiones en arameo, claro, que se conocen, pero 2 textos reconocidos del Duktilich, así mismo como usted lo escucha, así como suena, el Duktilich y el Mateo Hebreo, un descuento, digamos, un desencanto, que ha sido aquí en estos 4 niveles, el Peshat, el Remes, Darash y el Sod. O sea, estos son parte de un acrónimo de los 4 niveles de interpretación hebrea. Yo no sé a cuál nivel usted se entra, pero lo cierto es que el Mateo, hay un Mateo hebreo conocido como de Chentó, que ha sido muy criticado, muy fusilado, muy apedreado y no ha sido aceptado del todo, pero claro, esos fueron intentos que se hicieron en su momento, que hicieron los expertos, ¿verdad? Para asegurarnos a nosotros que nos ha llegado algo de los originales, o sea, del libro original de Mateo. Aquí utilizando, digamos, una parafrasis, y que realmente el Mateo original, ellos dicen, según estos niveles de interpretación, que el Mateo original no tenía 28 capítulos como tiene el suyo y tiene el mío. O sea, el que nos llegó a nosotros, la versión que nosotros manejamos, tiene 28 capítulos. Pero ellos dicen que no, que realmente el original no tenía todos esos capítulos. Que algunos se insertaron, que otros no tienen que ver con Mateo. O sea, porque ellos creen haber hecho un trabajo para que nosotros, bueno, y los discípulos en su tiempo, sí, se podría decir, los discípulos de Mateo, ellos dicen que esos discípulos de Mateo metieron capítulos, que no fue Mateo que lo escribió originalmente, sino los seguidores de él, los discípulos, los que compartían con él, se podría decir, como pasa también con algunos capítulos de las cartas de Pablo,
que creen que fueron algunos súbditos o discípulos de Pablo, que lo escribieron en algún momento. Pero dicen que se coloca en el segundo siglo después de Cristo. Antes de ahí, antes del segundo siglo después de Cristo, no se conocía con ese nombre que nosotros lo conocemos hoy, de Mateo. ¿Me voy a entender? Lo que nos llegó a nosotros, claro, fue una copia o una traducción temprana. Vamos a decirlo así, una traducción temprana. Pero vamos a meternos en el Pardex, en las cuatro niveles de interpretación. Aquí están las 4 premisas de la interpretación. Claro, judío tradicional, como lo dice la plantilla. En estas 4 premisas, quiero que la observen la plantilla y me digan cuál sería la que usted entiende que no lograría asociarla con facilidad. Lo divino yo entiendo que ustedes saben. Cuando interviene la parte divina, cuando estamos teniendo un estudio riguroso de la palabra, ¿verdad? Observen las 4 palabras: divino, eterno, perfecto, críptico. Así mismo como suena, críptico. Mientras ustedes los observan y ven, hay una técnica que abandona o que utiliza, diga que abandona, que abunda en Mateo, que por eso ellos dicen que los discípulos adentraron información. Lo que se conoce como el derash. Vayan mirando la plantilla, que les voy a preguntar. En el Sot, aquí el Sot, que es la revelación secreta o mística en cada lectura. Claro, vamos a decirlo en el orden. Peshat, lo que tiene que ver con lo literal. Remes es un indicio para apreciar un significado un poquito más profundo, más buscado, ¿verdad? El drash, que es la analogía o la tipología cuando interviene. Y el Sot. El Sot es donde más carga esotérica hay. Normalmente, la literatura profética y apocalíptica, que tiene una relación, pero a la vez son diferentes. Por eso vemos quienes a ver, antes de irnos a la próxima plantilla, aquí, ¿alguno de ustedes me puede mencionar una o dos? Bueno, una, para que no se le complique, diga, no, pero la maestra trajo muchas cosas raras y demasiadas preguntas raras. Una diferencia que ustedes encuentran o que si conocen, claro, entre lo que es la literatura profética y la literatura apocalíptica. ¿Alguien tiene una idea de qué es una y qué es otra? ¿La han escuchado? ¿Aló? Bueno, ¿Aló? es que la línea es muy fina, está muy relacionada a lo que es lo profético con lo apocalíptico. Yo lo que veo en lo apocalíptico que abunda más como el simbolismo, o sea, tiene una carga como más simbólica que la literatura profética. Eso es lo que puedo percibir. No es que no tenga su carga simbólica la profecía, claro que tiene, pero como que el apocalíptico se presta más para eso. Inclusive, lo que tiene mayor carga simbólica, el libro como Ezequiel y el libro como Daniel, se asocia a lo apocalíptico. O sea, cuando aparece la bestia en Daniel, no se asocia con ninguna profecía de Isaías, sino con la apocalíptica de Apocalipsis, digamos así. Y pasa lo mismo con Ezequiel. O sea, que entiendo que por ahí cambia el asunto, la carga simbólica que contiene la apocalíptica. Creo que hay que estar Profesora, diferente. ¿puedo dar una? Ay, perdón. Claro, ¿Puedo dar ayúdelo, un ayúdelo. aporte?
Jairo va muy bien, ayúdenlo, que él va muy bien, es por ahí que ve la Sí, bueno, habían dos diferencias principales, una en cuanto al mensaje y la otra en cuanto al método. Por ejemplo, los mensajes de los profetas eran hablados y los mensajes de los apocalistas eran siempre escritos. Podemos también añadir que la apocalíptica puede ser una producción, ¿cómo diríamos? Una producción literaria, porque perdón. Bueno, por ahí anda el asunto, digo yo. Vamos bien. ¿Quién más? Para darle un espacio o para darle un chivito a lo que no han dicho nada. Las profecías traen que aliento, esperanza y cosas buenas que le van a pasar a uno. También hay sus malas. Pero Apocalipsis, ¿qué es? Juicio, condenación, candela, chipeado, mocheta, como dicen por ahí. Y la profecía trae más esperanza. Apocalipsis tiene una carga más de juicio, una carga, bueno, si tomáramos en consideración el mismo libro, ya ustedes saben, hay muchos sellos, muchas cosas, pero quiero escuchar a otros. Vamos a ver, diferencia. Jairo y la hermana van bien, Leonida está en eso, y Jairo también. ¿Y los demás qué dicen? Profesora, por años, nosotros los cristianos, a veces cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, rápidamente lo asociamos, así como te dijo, con juicio y mayormente mucha gente se asusta porque entiende que es un libro que lo que tiene mucho castigo y habla de una figura, ya usted sabe, que con 7 cabezas, el dragón. Lógico, la gente rápidamente ve esto como estas figuras que no hace bien incluso a muchas personas que no entiende en su fe, no entiende realmente que está hablando de muchas cosas que hay que interpretarlas, que no son literales, que fueron acontecimientos incluso y códigos, Sí. que se usaban para ese entonces. Sí. Si vemos lo profético, siempre que usted escucha que hay algo profético, lo asociamos con algo bueno, con algo, tú sabes, que te va a restaurar, te va a edificar. Sí. Pero incluso usted dijo ahorita también que también hay profecías que vienen a corregir. Claro. Y mayormente se vienen a corregir. A nosotros no nos gustan tanto. Entonces, No, a nosotros nos gustan la de carro, jipeta, esposo, a la soltera, comida a la viuda, vista a los ciegos, que no son malas, que hayan beneficios. Dinero, viajes, jipeta, lujos. Si la profecía, si la profecía tiene beneficio, pues entonces esa la recibo. Sí, la otra, oye, yo no sé qué le pasa al hermano. El hermano me dio una profecía ahí que yo no sé por qué me dice profecía a mí, porque eso no será a mí. No, hermano. Cuando si no me gusta la profecía, no la recibo, pero si me gustó, mi amor, me meto al mundo espiritual y arrebato todo lo que haya. No, y rápidamente digo, ese hombre es un hombre de Dios. Wow, tremendo, de verdad. Ese hombre me habló, mira, tan preciso. Lógico. Bueno. me habló preciso porque me conviene, tú. Oh, claro, porque me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Bien, mis amados, profe. Terminó Lincoln. Está bien. Está bien, ya. Okay. Disculpe, que iba yo a continuar. ¿Alguien dijo algo que iba a decir? Escuché una voz a través del... Profesora, Dios le bendiga. Shalom. Sí, amén. Shalom. Esta parte de Apocalipsis, que saben que a mí me toca exponer sobre Apocalipsis, por eso estaba esperando no opinar mucho de él. Tiene varias corrientes
y dentro de ella estará futurista y la preterista, que son las dos corrientes más fuertes. Y podemos ver ahí que la parte que defiende la preterista es que dice que se escribió en el primer siglo y que todo se terminó con la destrucción de Jerusalén. Y entonces, dentro de esa misma dice que hay una del primer siglo y en el quinto, pero lo que defienden más es en los años 70 que fue destruido con el templo. Y ahí vemos también que Apocalipsis entonces, ella misma se condiciona como nos hemos condicionado nosotros los cristianos, principalmente los pentecostales, que queremos escuchar lo que yo quiero escuchar. Y muchas veces hay personas que quieren ir donde uno a pedir una consejería y ya ellos tienen determinado lo que ellos quieren, no importando lo que uno le diga. Y entonces... Dije, yo quiero un consejo, pero hay de usted que ese consejo venga en contra de mis deseos. de lo que uno ya ellos Esperando están escuchar. exactamente. Entonces, No, y la gente se programa. Si me viene con tal cosa, eso no es de Dios. No se dejó usar. Pero bueno, haciendo, gracias por los aportes. Aclarando, ¿verdad? Bueno, aportando y abundando un poquito más sobre lo que es la interpretación apocalíptica, nos queda claro que consiste, como ustedes han dicho, en la revelación, ¿verdad? La revelación oculta. Esta interpretación apocalíptica contiene muchas cábalas ocultas, digamos, muchas cosas de misterios, anuncios, a personas del pasado. O sea, y esto se conoce como pseudomía. Los viajes, ¿han escuchado hablar de los 7 cielos? Gente que tiene unas revelaciones, una cosa, de los 7 cielos. Esto es... Sí, lo había mencionado. Claro, eso no, yo no estoy diciendo que lo habla la Biblia, sino que la interpretación apocalíptica, ¿verdad? ¿Sí, Jairo? Sí. Sí, era que la palabra que usted pronunció anteriormente, la pseudomía. Pseudonía. Ajá. ¿Eso es qué? Repita. La pseudonía es los anuncios a personas del pasado. Okay. Póntelo ahí, pseudomía. Ajá. Como está llena de cábala, de muchos misterios, interpretación apocalíptica, utilizan mucho pseudomía. Esta parte habla de los 7 cielos. Bueno, Jairo me dijo que lo ha escuchado mencionar. Eso se habla en el Talmud. No sé cuántos de ustedes tienen contacto con el Talmud. Los 7 cielos en el Talmud se habla de 7 a 10 tipos de cielo. Nosotros apenas encontramos en la Biblia el tercer cielo. No sé si te has encontrado el cuarto o el quinto. Me deja saber que yo me lo aprendo, ¿eh? Con humildad me lo aprendo. Usted me dice, profe, pero en tal libro, en tal capítulo habla del cuarto cielo. Yo lo acepto. Pero el Talmud habla de entre 7 y 10 tipos de cielo. Claro, eso es una creencia, digamos, muy particular del judío. Como usted no es judío, las cábalas, creencias del Zohar, mencionamos anteriormente, creo que en las 2 plantillas atrás hablábamos del Zohar. El Zohar habla de 19 categorías de cielo. Oiga cómo lo vamos aumentando. Usted cree en 3, ¿verdad? Tercer cielo. Y no la agrupación, ¿eh? Ojo con eso. El Zohar, en el Talmud se mencionan 7 cielos, pero las cábalas y el Zohar mencionan hasta 19 tipos de cielo. ¿Me van cogiendo la idea? O sea, esto es un poquito claro, más profundo, esto digamos que es un poquito más místico y más esotérico. No estoy diciendo que sea a ciencia cierta, que hay mucho misticismo, si se quiere decir así. Eso es
Eso no significa que la interpretación apocalíptica judía del siglo II, o más bien que se da a partir del siglo II y el siglo I, no tenga algunos misticismos, pero eso ya desde el ojo del Zohar, las cábalas. Hay mucha exuberancia en esta interpretación apocalíptica, digamos, exuberancia de animales, de imágenes, hay mucha batalla mitológica. Eso es cuando estamos interpretando desde ahí, y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Eso lo vemos en Daniel también. En el libro de Ezequiel podemos ver esa exuberancia entre animales, imágenes, esa batalla imaginaria o mitológica, para no decirlo imaginaria, de mucha mitología en acción en Ezequiel, en el libro de Zacarías. Sí, en el libro de Zacarías, el profeta menor, también aparecen de esas partes mitológicas. O sea, hay que saber cuál es la importancia del libro, cuál es su revelación, el discurso que trae, el testimonio que utilizan. Si hay dualismo, si se habla en ese libro de algo que en otro libro también se habla. Apocalipsis 21, por ejemplo. ¿Quién recuerda de qué habla Apocalipsis 21? O tiene su Biblia ahí que me diga, profe, de tal cosa. En la Biblia hay dualismo que hay que tomarlo en consideración. Donde se dice lo nuevo y lo viejo. En vino nuevo, en copa vieja. Apocalipsis 21 habla de cielo nuevo y tierra nueva. O sea, hay un lenguaje. Me sacó por un momento el internet. Ese internet está descarriadito. Sí, es la lluvia, pastora. ¿Me escuchan? El internet hizo. Sí, le escuchamos. Hizo de la de él. ¿Por dónde? Ayúdenme a encontrar la idea por dónde íbamos. Hablando del dualismo en Apocalipsis y Apocalipsis 21. Ah, ok, bien. De los misticismos de Apocalipsis y de los... Ok, ¿se está compartiendo la pantalla? No. Dejó de compartirse. Vamos a tratar de compartirla. Bien, mientras vamos resolviendo eso aquí de la parte de la plantilla para volver a presentar, seguimos con la parte del dualismo. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis hay mucho, aquí entra en función el dualismo, cielo nuevo, tierra nueva. O sea, denme un momentito para ver si puedo cambiar este internet para que no me vuelva a sacar. Eso es. Por la lluvia, parece cuando está lloviendo, ¿verdad? El clima a veces no nos ayuda mucho. Compartir. ¿Quién quedó como anfitrión cuando el internet me sacó? Leonidas quedó como el hospedador. Si me puede hacer otra vez anfitrión a mí, por favor. Leonidas, para poder compartir la pantalla. ¿Cómo lo hago, profesora? Usted presiona mi nombre y ahí le van a salir varias clasificaciones y ahí escoge hacer hospedador. Usted le da encima donde está mi nombre y ahí clic derecho le da al nombre. Para que se despliega varias opciones. Ok, entonces... Hacer hospedador. No, profe, yo mejor me salgo para que usted entre. No me sale.